Muy bien, amigos y hermanos de la senda, estamos de nuevo transmitiendo en vivo la siguiente parte. La vez pasada estuvimos viendo cuando Jesús expulsa de su cuerpo, de su ser, la sombra, lo negro. Y vamos a ver que esa parte negativa siempre la cargamos nosotros y lo único que hace es transformarse. Ahora estamos viendo una imagen enfrente de nosotros que es la Santa Cena, hecha por Leonardo da Vinci. Y entonces está también podemos buscar todo esto, lo podemos buscar en Juan 3, 21, 30, en la Biblia. Y podemos encontrar todo lo que pasa en la Santa Cena. Aquí lo único que vamos a hablar es la traición de Judas. En la clase pasada estuvimos hablando de Juan, que murió decapitado. Juan, que representaba el Verbo. Todo esto no es otra cosa, no creo que no hayan entendido que el camino del iniciado no son todo el pueblo que está ahí. Por ejemplo, en este cuadro podemos ver que existen 12 apóstoles y también existe una dama cerca de Jesús. Esa dama está topando la mano igual que Jesús y tiene también el mismo color. Y hacen una especie de triángulo, un choque, una cadena. Eso era su parte femenina. O sea que estamos hablando de un solo cuerpo, no estamos hablando de los judíos, no estamos hablando de todo lo que es lo que es el drama cósmico de Jesús. Estamos hablando del camino del iniciado. Desde que comenzamos estas clases, vamos viendo que la integración dentro de nosotros es real. Vamos integrando cosas dentro de nosotros. Este es un camino hacia adentro, un camino hacia ti mismo. O sea, que estamos hablando de tu interior, estamos hablando de tu psicología, estamos hablando de nuestra psicología, estamos hablando de nuestros defectos, nuestros valores y nuestras virtudes. Este es un solo cuerpo. Los 12 apóstoles no es otra cosa que son 12 sentidos. Y todo esto encierra un gran simbolismo. Porque la Biblia es simbólica, alegórica, es numeróloga. Todo esto es lo que confunde a la gente. Nosotros pensamos que esta es una historia como una película, como un cuento. Y aún los cuentos, por ejemplo, que les contaban a los niños, tiene su consonancia en su interior. Las Mil y una Noche, Aladino, todo eso tiene su forma en su ser. Esto estamos hablando de una sola persona, de un solo iniciado. O sea, de que esta cena, que se le llama la Santa Cena, que fue cuando después de que se bajó, terminó su ayuno, ya decapitaron a Juan, entonces él viene y se reúne. Después de la decapitación de un defecto, después de la decapitación de un agregado psicológico, después de la desintegración, la desprogramación, toda esa energía se riega en todos los sentidos y despierta esa conciencia. Podemos ver que esta dama que está a la par de él es su parte femenina.
es cuando se integra la parte femenina. ¿Se acuerdan de las bodas de Canaán? Ahí estamos. Es la integración de lo femenino con lo masculino. Lo único que hizo lo negro fue cambiarse. Se transformó en esa bella dama que se conoce como la Divina Madre dentro de nosotros. Todas las mujeres representan esa parte que a nosotros nos falta. Toda la parte femenina de la parte que nos falta a nosotros, y por eso tenemos que unirnos para integrarla. Vamos a poner otra lámina para seguir explicando un poco más amplio. Estamos hablando de esta parte. Nosotros conocemos lo que es el Cristo histórico, o sea, el drama cósmico que se nos ha representado, que es representado por el venerable Maestro Jesús, el Cristo. Podemos ver que ese sería el Cristo histórico, pero en realidad nosotros conocemos lo que es el Cristo. En realidad nosotros sabemos lo que es el Cristo. No lo conocemos. Podemos ver acá unas imágenes que he puesto, que tenemos el Cristo cósmico. Tenemos también un esperma entrando a un óvulo, que es el que va más rápido, el más veloz. Y tenemos la palabra que se llama INRI. Y tenemos un cerillo. Y tenemos Apocalipto, la película, que está formando un eclipse. Entonces vamos a ver cómo está esto. Cristo líquido, Cristo histórico y Cristo cósmico. ¿Por qué? ¿Por qué estamos viendo todo eso? Si todo forma parte de una sola cosa y está representado en eso que nosotros conocemos como el gran Maestro Jesús, el Cristo. Él representa todo eso, representa el Cristo cósmico en él. Por eso mi Padre y yo uno somos. Eso es lo que las personas no pueden entender. Piensan que es una persona que fue tocada por Dios y no tuvo que hacer absolutamente nada, que ya nació así. Todos tenemos la misma oportunidad. Todos tenemos la misma oportunidad. Todos vamos en ese camino. Por eso estas clases son iniciáticas, no son de creencias. Las creencias no llevan a ninguna parte. Solo ven una parte de la verdad, pero no la ven completa. Todo el mundo conoce la historia del Cristo, pero en realidad no conoce el camino verdadero del Cristo. La palabra INRI, que la gente dice que quiere decir el rey de los judíos, quiere decir ignis natura renovatum integra. El fuego renueva incesantemente la naturaleza. Podemos ver, y entonces vemos un cerillo. ¿Qué tiene que ver un cerillo? Ahora preguntamos, ¿a dónde está el fuego en el cerillo? ¿Está en el cerillo o está cuando se frota el cerillo con la caja? El fuego está ahí. Lo único que necesita es salir. ¿Y a dónde tenemos nuestro fuego? Por eso el que viene bautizará con fuego.
¿A dónde tenemos nuestro fuego y a dónde tenemos esos cerillos que cuando se flotan, se esparce ese fuego? Ese se le conoce como el fuego pentecostés de los santos. Son esos cerillos, son esos espermatozoides, que es la semilla humana. Es allí donde se encuentra la luz. Cristo es luz, Cristo es fuego. Es todo la vida que nosotros conocemos. Pasamos a la otra lámina donde vemos el Cristo cósmico, que dice universo mecánico. Quiere decir que está programado. La palabra mecánico quiere decir que hay un programa que seguir. Y vemos el rótulo del Apocalipto, que muy buena película. Y vemos que hay un eclipse. El eclipse significa una unión entre las dos fuerzas primarias cósmicas, la luna y el sol. Y cada vez que eso pasa, surgen nuevas ideas, surgen nuevos dramas, se hunden grandes civilizaciones y nacen nuevas civilizaciones. Están dentro del campo mecánico del universo, y eso es Cristo también. Por eso que Jesús decía, yo soy el que hago nueva todas las cosas. Vemos, siguiendo viendo la lámina del Apocalipto, nos damos cuenta de que estos indígenas, ¿cómo se llama? Estos nativos americanos de este continente, habían subido a un grado elevado de conciencia. Y todas las tribus pequeñas ya no les hacían mucho, nadie podía con ellos. Nadie. Es como una persona cuando comienza a jugar fútbol. Y empieza primero jugando en las calles con porterías, pero se da cuenta que ya los muchachos de las calles ya no pueden con él. Él es el mejor. Sigue y sigue creciendo hasta que llega a las ligas mayores. Eso es lo que pasa. Cuando ya las humanidades llegan a un estado donde ya no encuentran juego que hacer, tienen que traspasar ese poder a otro. Y eso se le conoce como la ley del péndulo. Se hunden civilizaciones y nacen civilizaciones. Podemos ver que en esa época los mayas, los aztecas, todo ello, esclavizaban a las tribus pequeñas. Ellos eran lo máximo. No encontraban rival. Hasta que, por eso que cuando hay un malo, siempre va a ser quitado por otro más malo. Es la ley del karma. Un malo siempre es quitado por otro más malo. Y estos que se divertían con las tribus más chicas, con menos gente, menos evolucionadas, los tenían como esclavos, atacaban aldeas pequeñas, pequeños clanes, y los sometían, los hacían trabajar para ellos. Bien, todo estaba perfecto. Pero como existe el universo mecánico, aquí estaba pasando algo que no estaba funcionando, y vinieron los españoles.
Entonces si ya tenían un juego, ya tenían un rival que estaba al mismo nivel de ellos. Y fueron sometidos, esclavizados. Por supuesto que los grandes iniciados pudieron ser rescatados y salieron para otros mundos. Eso es la transformación del Cristo, el que hace nueva todas las cosas. Y también tenemos la luz. Esa luz que nosotros tenemos que despertarla. Porque nosotros tenemos los cerillos. Pero para que haya esa luz, tiene que haber un óvulo. Podemos ver que hay una concepción. Y de esa concepción nace algo nuevo. Nace un ser humano. Y no solo el ser humano se reproduce de esa manera, las plantas, los insectos, los microbios, las bacterias, los planetas, los universos. Así es que estamos viendo lo que son los tres tipos de Cristo que hay. Y todo está representado en uno. Jesús de Nazaret. Pero por eso estamos siguiendo lo que es el camino del superhombre. No estamos hablando de que crea en Cristo, levante la mano y va a ser salvo. No. Estamos hablando, intégrese, porque estas pláticas son interiores. No son exteriores. Son interiores. Aquí estamos hablando de una sola persona, que es usted, que soy yo. Esa es la persona que estamos hablando. Estamos hablando de nosotros, pero de nuestro interior, de nuestra psicología y de nuestras energías. Eso es lo que no entiende la gente. Por eso es el camino del superhombre. Para entender esto, cuando ya entendemos esta parte del Cristo, podemos entender el drama cósmico. ¿Por qué Jesús tuvo que pasar eso? Y entonces podemos ver en la Santa Cena que dice que se le entrega al que le entrego el pan mojado. Bueno, ya todo eso ya es alquímico. Al que se le entrega el pan mojado es el que me va a entregar. Judas representa los 5 sentidos dentro de nuestro cuerpo. Es la parte que nosotros no entendemos. Por eso es que Judas tuvo que morir ahorcado. Porque cuando muere ahorcado, Judas tuvo que morir ahorcado. ¿Por qué ahorcado? ¿Por qué decapitado Juan? ¿Por qué tuvo que morir ahorcado? Porque cuando nosotros no cuidamos la parte física, la parte material, esa parte de Judas cuando está colgado dentro de cuando se cuelga y ha entregado al Cristo, que es el discípulo más querido del Cristo. Porque solo esa parte de nosotros, ese Judas, representa los 5 sentidos. Hay un dicho que dice, el pez por su boca muere. Y vemos un pescado colgado de su boca. Hay un koan que dice, si tú estás atado de pies y manos y solamente estás agarrando una cuerda de la boca en un precipicio, ¿cómo
te escaparías? ¿Cuál sería tu salvación? Y dice, no, que yo esto. Entonces cuando hablas, en ese momento te moriste. Es lo mismo del Judas. Quiere decir la prudencia. El iniciado tiene que ser prudente. El iniciado tiene que saber administrar sus 5 sentidos. Esa es la traición del Judas. El pan mojado, pues ya sabemos los que tenemos, los que vamos en algún momento. El pan mojado significa excitación. Este es mi cuerpo. Vamos a pasar a ver otra laminita que es muy importante, pero ahora ya la vamos a entender un poco mejor. Esta lámina está representada que donde comenzamos nosotros, después de que terminamos esto, después de que Jesús que decapitan a Juan, empieza lo que es la pasión del Cristo. La pasión de Cristo. Su palabra lo dice, pasión, significa entrega, significa excitación cuando estamos en un campo sexual. Y todo esto que estamos viendo tiene que ver con eso. Por ejemplo, ¿a dónde empieza la pasión de Cristo? En el monte de los olivos, en el huerto de los olivos. ¿A dónde tenemos nuestros olivos? ¿Y a dónde tenemos ese huerto? En el Getsemaní. La palabra Getsemaní significa triturar la aceituna o el olivo para poder sacar el aceite. Getsemaní. Son palabras muy claves. La Biblia es simbólica, alegórica, metafórica. Las personas que solo agarran la Biblia y comienzan a leerla así y piensan que todo eso tienen su beneficio, porque se beneficia lo que es el ser, pero no tienen la discernación, no tienen el verdadero concepto para poder ser iniciados, pero sí tienen esa parte literaria donde se sienten felices, porque su ser, ese ser que está dentro, al escuchar todo esto, sabe la verdad, porque la verdad está ahí, pero lo único que no puede salir al lado del entendimiento de las personas. Por eso es que tenemos que integrar la parte que se conoce como el Espíritu Santo. Podemos ver esta lámina, está bien preciosa, donde vemos, y está muy simbólica. Todo esto sucede en el monte de los olivos. Y aparece lo que es el Getsemaní. Qué buena palabra, la descubrí. ¿Qué quiere decir? Donde se tritura la aceituna. Preciosa lámina. Y es donde él dice, pasa de mí esta copa, y supuestamente porque lo demás que habla el apóstol es como una interpretación de él. Pero lo que él hace, la oración, es pidiendo a su Padre. Y está completamente en un estado vibratorio, está apasionado, porque es el camino del iniciado. Es el momento donde se decide con el Cristo o con Yahvé, con Dios o con el diablo,
¿Con Dios o con Satanás? Entonces tenemos que aprender esta parte, que ya de lo que estamos hablando, estamos entrando en un campo alquímico y no quiero hablar de alquimia, pero todo esto es alquimia. Así es que tengo que hablar muy poco, pero los que saben de esto van a entender perfectamente. Y los que no saben se van a entusiasmar. Y estamos aquí para poderlo ayudar. Esta clase es muy importante. Todo esto que estamos viendo siguiendo con la parte esta del Cristo histórico, Cristo líquido y Cristo cósmico. Podemos ver que todo lo que estamos ahí, que pusimos ahí, es completamente la palabra secreta, que es sexual. El fuego, el cerillo tiene que ser flotado en la caja para ser sacado lo que es de la luz. El apocalipsis, el apocalipto, hay un eclipse que es una unión de dos fuerzas positivas y negativas, que es el universo mecánico. Y el universo mecánico no solamente estamos hablando de ese universo, macrouniverso, sino que también estamos hablando del microuniverso. Dentro de un átomo, una bacteria, tiene su tiempo de vivir y su tiempo de morir. Es mecánico. La vida de un zancudo, la vida de una cucaracha. Eso es lo que conocemos con el nombre de Cristo. Ahora tenemos esta preciosa lámina que esto es simbólico, que por esto tuvo unos grandes problemas este pintor. Porque pintó. Porque vemos a una dama junto a Jesús que se supone que es María Magdalena. Entonces, pero María Magdalena era uno de los 12 discípulos. No, señor, no era los 12 discípulos. Era la parte femenina de Jesús. Era su esposa. Por eso están unidos. Y por eso después de unidos juntos están los 12 apóstoles. Es así como esta lámina es muy importante y muy simbólica. Aquí hay unos símbolos muy poderosos, muy poderosos. Estamos hablando de todo esto es alquímico. Y toda la vida y pasión de muerte de Jesús es alquímica. Lo único que aquí entra completamente lo que es el camino de entre la oración, dentro del Getsemaní en adelante, ese se le conoce como la pasión de Cristo. Pero nosotros la pasión de Cristo la tenemos como el sufrimiento de Cristo. Porque vemos las películas, vemos la información que está en la Sagrada Escritura, todo lo que padeció, pero estamos hablando de nosotros mismos. Ese Cristo que nosotros tenemos puede durar, esa tortura puede durar 5 minutos, los decrépitos. O puede también durar mucho tiempo y salir victorioso para los alquimistas, para las personas iniciadas que saben cómo transformar el plomo en oro. Bueno, hasta aquí mis palabras, amigos,
Si tienen alguna pregunta pueden hacerla acá por el Messenger. Les agradezco por su atención. Estamos pronto con ustedes el próximo viernes a las 12 del día. Todos los viernes y los martes a las 12 del día estamos transmitiendo este tipo de clases. Y vamos a terminar con lo que es la crucifixión y muerte de este Cristo. Pero tenemos que aprender directamente qué es el Cristo. Porque no estamos hablando de ese drama, de ese montón de personas que se ven ahí. Estamos hablando de nosotros. Estamos hablando de ese pueblo psicológico, de ese pueblo interno que nosotros cargamos. Estamos hablando de eso. Porque esto es la representación de un solo ser. Si ustedes siguen detenidamente lo que son estas clases, van a comenzar a encontrarle sentido. Porque cada día, cada martes, cada viernes, estamos entregando una parte de estos grandes conocimientos. Bueno, hasta aquí mis palabras. Muchas gracias, amigos, por participar.